Buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Para hoy, 9 de enero, corresponde la lectura de los capítulos 3 y 4 del libro de Job. Allí se exploran preguntas fundamentales sobre el sufrimiento, la justicia y el propósito de la existencia. Job representa la experiencia humana de la desesperación y la búsqueda de significado en medio del dolor, mientras que Elifaz intenta ofrecer una explicación simplista y dogmática basada en lo que él considera es la justicia divina. Estas reflexiones nos invitan a cuestionar la relación entre el sufrimiento humano y el propósito divino, un tema que sigue siendo central en la filosofía, la religión y la experiencia humana. En estos capítulos encontramos algunos puntos que han sido objeto de debate. Estas controversias surgen tanto de las declaraciones de Job como de las respuestas de Elifaz. Por ejemplo, en Job capítulo 3, versículo 1 al 10, Job maldice el día de su nacimiento. ¿Es aceptable desde una perspectiva teológica que un hombre justo cuestione su existencia de esta manera? En Job 3, 11 al 19, Job desea la muerte como un escape al sufrimiento. En Job 3, 17 al 19, Job describe la muerte como un lugar donde los ricos, pobres, esclavos y libres descansan por igual. En Job 3, 20 al 26 se describe una aparente falta de propósito en el sufrimiento. Job cuestiona por qué Dios permite que los sufrientes vivan. En el capítulo 4, en el discurso de Elifaz, encontramos, por ejemplo, en Job 4, 7 al 9, la teología de la retribución. Elifaz afirma que el sufrimiento es consecuencia del pecado, diciendo: ¿quién, siendo inocente, ha perecido? En Job 4, 12 al 16, Elifaz cuenta una experiencia mística, ¿verdad? Pero esa revelación que supuestamente él ve es totalmente falsa, porque Job era un hombre justo. En Job 4, 17 al 21, está la acusación implícita contra Job. Sin embargo, en los primeros capítulos hemos leído que Job era un hombre justo. De tal manera, hermanos, que al leer estos capítulos surge la pregunta: ¿es el sufrimiento un castigo por el pecado o parte de un propósito más grande? Mientras Job cuestiona su existencia y el propósito del sufrimiento, Elifaz insinúa que tal cuestionamiento es impropio. Esto genera entonces un debate sobre si es legítimo para el ser humano expresar dudas y quejas hacia Dios. Los capítulos 3 y 4 de Job abren el camino para profundas controversias teológicas. Sin embargo, a través de la Biblia, nosotros encontramos la respuesta a estas preguntas, que algunas de ellas son bastante complejas. Yo quisiera darle un mensaje a alguna persona, si está pasando por la misma experiencia de Job. Si alguno de los que oyen este tema está pasando como Job por ese momento y se lamenta profundamente y expresa su deseo de no haber existido para evitar el sufrimiento, tal como está escrito en Job 3, 11 al 16, cuando el patriarca dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. En el versículo 16 él dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo
como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Si alguien está pasando por una experiencia tan difícil, le invito para que reflexione en Jeremías 1:5. El Señor dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Querido amigo, querida amiga, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en la vida. Incluso en medio del sufrimiento, aun cuando el dolor parece insuperable, nuestra existencia tiene significado ante el Señor. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, el Señor te dice: nuestros sufrimientos ligeros y efímeros producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. De tal manera que el dolor presente no es comparado con la gloria futura. En Romanos capítulo 8, versículo 28, el Señor nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluso el dolor puede ser usado por Dios para un propósito mayor. Yo te invito para que te concentres en Dios, que es más poderoso que el sufrimiento que estás pasando. Recuerda, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos mis queridos hermanos.